Bueno, lo que estamos viendo es la pantalla de recepción de entrada después de arrancar el programa Filter Pro, que como ustedes ven es un programa de Texas Instruments que hace unos años lo declaró de libre uso y que nos permite trabajar y simular el diseño de filtros analógicos. Aquí nos aparece sobre la parte inferior izquierda la configuración que estamos usando. Hay una particularidad. Si ustedes se fijan, acá tenemos 1, 2, 3 capacitores, es decir que este es un caso de un filtro que tiene 3 polos. 3 polos. No nos gusta la idea de tener 3 polos, entonces tratemos de buscar un número par de polos. Veamos qué pasa con 4 polos. Ya automáticamente me reconfiguró el filtro. Y si ustedes observan, los valores de los resistores y capacitores equivalentes no son iguales. Y por ejemplo, R2 de la primera etapa del filtro, R2 de la primera etapa del filtro, es distinta al R2 del segundo filtro. Con lo cual, es decir, el R2 del segundo filtro es distinto al R2 del primer filtro. Eso se debe a que no son filtros que tengan exactamente la misma frecuencia. Lo mismo pasa con los capacitores equivalentes. No son iguales. Digamos que esta primera etapa de filtro es distinta a esta segunda etapa de filtro. Estamos trabajando con una configuración Butterworth en la cual vemos, por ejemplo, que no tenemos oscilaciones ni variaciones en la banda pasante, es decir, dentro de la frecuencia. Estamos trabajando acá con una frecuencia de corte de 10 kHz. Acá podemos efectuar algunos cambios. Por ejemplo, yo quiero trabajar con audio, con lo cual coloco que la frecuencia de corte que yo quiero obtener es de 20 kHz. Entonces estoy cambiando la frecuencia de trabajo 20 kHz y fíjense lo que va a pasar con los valores de la configuración circuital. Instantáneamente se reajustaron. Entonces ahora tengo el filtro que está trabajando a 20 kHz. Tengo dos configuraciones distintas, MFB y Sallen-Key, para el circuito. Fíjense qué es lo que cambia con Sallen-Key. Me cambió la configuración. ¿Y qué pasa cuando digamos, vamos a trabajar con filtros pasabajos, porque es nuestro objetivo? Estamos pensando en un filtro que sea un anti-alias, es decir, que corte las frecuencias que están por encima de la máxima frecuencia que podemos aceptar. Entonces, no nos interesa hacer pruebas con el filtro pasa altos. Otro detalle importante, los resistores. Yo puedo elegir resistores que sean la base. Entonces, 100K es un valor demasiado grande para nosotros. Preferimos trabajar con 10K. 100K se aproxima ya a la zona en la cual los resistores empiezan a ser inestables. Entonces me conviene trabajar con 10K. Va a reconfigurarse automáticamente los valores de resistores y capacitores. Ahí está. Los resistores se dividieron por 10 al pasar de 100K a 10K. Los capacitores se duplicaron. Marce, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. Yo, perdón, tal vez llegué un toquecito más tarde porque me estaba terminando de preparar el mate. Pero, ¿viste que hay 3 curvas distintas? Sí, una ahora sería... Ah,
¿No lo explicaste qué era cada una? No. Estoy en estoy como arranqué en la pantalla inicial. Ok, entonces te espero. ¿Ustedes cursan circuitos 2? ¿Alguno de ustedes? ¿Han Sí. visto filtros? Sí. Entonces, acá lo que estamos viendo es la configuración Butterworth. Es la que tiene la respuesta plana, pero tiene una atenuación fuera de banda relativamente pobre. Entonces, perdón, acá está mal, la frecuencia de corte es la frecuencia de 20 kHz. Ahí está. La frecuencia de corte es la de 20 kHz. Ya se me reajustaron automáticamente y eso es lo piola que tiene este circuito. Vamos a ver qué pasa con alguien que nos dé una atenuación fuera de banda mejor. Porque observen ustedes que acá tenemos respuesta muy plana, pero tenemos una atenuación bastante pobre. Digamos que esta es la frecuencia de corte de caída de 3 dB. Cuando llegamos a 100 kHz, tenemos una atenuación, es decir, de 20 kHz a 100 kHz, tenemos una atenuación de aproximadamente 55 dB. Queremos ver algo mejor. Entonces, primero que se nos ocurre es pasar a una configuración Chebyshev. Observen ustedes qué es lo que pasa con la atenuación fuera de la banda pasante cuando cambia a Chebyshev. Observen ustedes que la atenuación para cuando llego a 100 kHz ahora pasó a ser de casi 70 dB, es decir, que mejoró. Pero el precio que pagamos es, el precio que hemos pagado es esta oscilación en la banda pasante. Esto se llama ripple. ¿Qué pasa si cambio la cantidad de polos? Por ejemplo, lo llevo a 6 polos. Me mejoró muchísimo la atenuación fuera de banda, pero lo que pasa es que la respuesta en fase es una porquería. La respuesta en fase es una porquería. Y me apareció mayor ripple. Entonces, también yo puedo trabajar con el nivel de ripple. Por ejemplo, si yo digo que quiero que el nivel de ripple sea de medio dB, me bajó el ripple, pero el precio que pagué fue en cambiar la respuesta fuera de banda. Y acá me apareció, al trabajar con 6 polos, otro operacional más. Y ustedes observen que aquí está bastante claro que las frecuencias de cada uno de estos filtros es distinta. Y esa es la razón de tener ripple. La frecuencia de resonancia, digamos, no es de resonancia, sino la frecuencia de corte de cada uno de estos filtros que tenemos acá, porque de vuelta observen ustedes que los valores de los resistores equivalentes son distintos, los valores de los capacitores equivalentes son distintos. Entonces, las frecuencias que tenemos nosotros de corte de cada uno de estos filtros es distinta. Estos son los artilugios que nos permite a nosotros el análisis circuital. Podemos también probar, por ejemplo, con Bessel, a ver qué nos pasa. Si hemos visto que Chebyshev nos da una atenuación fuera de banda muy importante, y eso a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Bessel? Con Bessel, la respuesta en fase es una pinturita, pero la atenuación fuera de banda es muy inferior a la que tenemos con Chebyshev.
creo que queda bien claro en esta comparación. Por supuesto que el precio que pagamos es en cuanto a tener Ripple, por un lado, y a tener un desbarajuste en la respuesta en fase, que es lo que nos aparece aquí en rojo. Y en negro nos aparece el delay, el tiempo de propagación. En resumen, entonces, depende del objetivo que cada uno tenga. A nosotros lo que nos interesa es tener una atenuación fuera de banda importante, por lo cual, desde ese punto de vista, nos conviene Chebyshev, y fijándonos algunas condiciones en cuanto a cuál puede ser el máximo Ripple permitido. Entonces, por ejemplo, si le pedimos 0,3 dB, nos queda una respuesta muy próxima a la plana, una respuesta en frecuencia en fase bastante desagradable, y una demora, un tiempo de propagación también bastante irregular. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la atenuación fuera de banda. Elegimos, si nos pasamos nosotros ya de 6 polos, el sistema tiende a ser inestable. Entonces, si le pongo, por ejemplo, 8 polos, voy a tener una enorme atenuación fuera de banda, una buenísima atenuación, pero fíjense lo que pasó con la respuesta en fase, en rojo, y lo que pasa con el tiempo de propagación, que realmente es una porquería. Entonces uno tiene que ser criterioso de qué es lo que a uno le interesa. Entonces, con 8 polos ya el sistema seguramente es inestable y no es recomendable. Entonces, lo ideal sería trabajar entre 4 y 6 polos en las configuraciones estándares, y de esta manera resolvemos el uso el diseño del filtro anti-alias. ¿Quedó más o menos claro el uso de este programita? Es decir, uno puede juguetear y ver cuál es, sin armar. Por supuesto, hay un detalle muy importante que no hay que obviar. Los valores de resistores y capacitores son exóticos. Porque, por ejemplo, yo no me imagino mandarle a DigiKey el pedido de comprar un resistor de 4,12K. Los capacitores se han tomado el criterio de fijar capacitores de valores racionales, pero los resistores pueden ser valores fuera de lo común, como 11,3, 6,04. Lo que pasa es que ahí piensan que uno puede empezar a juguetear poniendo resistores en paralelo, y en serie y paralelo, y llegar a ese valor. Con los capacitores se hace más complicado. Hoy en día, utilizando resistores de montaje superficial, es bastante más fácil de implementar. Profe, ¿no se puede cambiar eso? Ahí hay una parte que dice components. Sí. En vez de poner E96, creo que puedes seleccionar otro y te da valores como más razonables. Siempre, para poder llegar a estas condiciones, por ejemplo, para poner el valor exacto, me aparecen valores de este tipo. Si yo elijo, por ejemplo, E12, me da valores un poco más razonables, pero me estoy apartando de la curva original. Es decir, el precio que pago por el redondeo es apartarme de la curva original que yo había buscado.
tengo la posibilidad de juguetear. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, E24 para los capacitores, me empiezan a aparecer capacitores como 910 picofaradios, que no es un 910 picofaradios o 3,9 nanofaradios, que no son valores fáciles de conseguir. Entonces me conviene a mí trabajar con el E lo más chico posible, que me da valores con dispersión lo más baja y valores lo más próximo a comerciales. Así que menos tengo que juguetear con serie y paralelo. ¿Quedó más o menos clara esta idea del uso de este circuito? De este software, mejor dicho. Sí, sí. Bien. Después, al terminar la clase, vamos a hablar un poquito de la parte de circuitos impresos, que tenemos algunas novedades bastante interesantes. De circuitos impresos para el proyecto. Empezamos ahora con la parte de conversión analógica digital y digital analógica. Vamos a empezar, contrariamente a lo que nos dice el título, con la conversión digital analógica, porque hay varios conversores de los que vamos a estudiar que tienen primero que tienen incorporado, mejor dicho, un conversor digital analógico. Es decir, hay conversores analógico a digital que utilizan un digital analógico. Como por ejemplo, en el caso de nuestro microcontrolador de NXP, tiene un conversor interno que utiliza un conversor analógico digital interno que utiliza un digital analógico en su principio de funcionamiento. Entonces, para poder llegar al conversor analógico a digital, tenemos que analizar primero los digitales analógicos. Y ese va a ser nuestro camino del día de hoy. Vamos a hablar también un poco de los errores que se nos producen y vamos a sentar las bases de cuál es el conversor digital analógico más apropiado para cada caso. Y en una de las cosas que vamos a notar es que el conversor digital analógico que surge del pizarrón es inaplicable, es decir, el que es más fácil de entender es inaplicable, entonces tenemos que buscar otras alternativas. Arrancamos entonces con conversión digital analógica. Un sistema de adquisición de datos, entonces, como en nuestro caso, en nuestro microcontrolador, tenemos un conversor analógico a digital y en nuestro microcontrolador nos aparece que tenemos 8 entradas analógicas disponibles. Entonces tenemos 8 entradas analógicas disponibles, de las cuales uno pensaría que tiene 8 conversores analógicos a digital, pero eso sería un verdadero disparate desde el punto de vista económico. Entonces se tiene un único conversor analógico a digital y se tiene un multiplexor analógico que es el que va tomando cada una de las señales de entrada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conversor analógico a digital de 200 kilomuestras por segundo de máxima y tengo un solo canal, voy a poder utilizar 200 kilomuestras por segundo de este canal. Si tengo dos canales, las 200 kilomuestras por segundo se van a dividir en 100 kilomuestras para cada canal. Y si tengo 8 canales, voy a
dividir las 200 kilomuestras por segundo entre los 8 canales, es decir que tendré 25 kilomuestras por segundo para cada canal. Esto es entonces el concepto que utilizaremos en el multiplexado analógico de las señales que lleguen a nuestro conversor. ¿Cuál es la curva que nos representa? En realidad es la sucesión de puntos que nos representa un conversor digital analógico. En el eje X tenemos la palabra digital, N, que será desde 000 hasta 111. Notemos de que entre 000 y 001 no hay nada. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es la salida analógica que corresponde a cada uno de estos valores digitales. Entonces, a 0 le corresponderá 0 octavos. ¿Por qué 0 octavos? Porque tenemos 3 bits en este ejemplo. 0 octavos. Y a la palabra 111 tendremos 7 octavos ¿de qué? De una tensión interna que se llama tensión de referencia. Con lo cual, la tensión de salida del conversor digital analógico será la palabra binaria dividido 2 a la n chica, que es la cantidad de bits que tenemos, multiplicado por la tensión de referencia. La tensión de salida será la palabra binaria dividido 2 a la n, donde n es la cantidad de bits del conversor digital analógico, multiplicada por esa tensión de referencia interna que tenemos en nuestro conversor. Esto entonces me representa un conjunto de puntos y que no hay nada en el medio. En muchos casos, para indicar la linealidad, se unen estos puntos, pero no significa de que existan los valores intermedios, sino que lo que se pretende es demostrar que la vinculación entre estos puntos, en el caso ideal, es lineal. Digo en el caso ideal porque después los errores nos van a llevar al mundo real. El valor n será la sumatoria de los coeficientes b multiplicado por 2 a la j. ¿Qué significa todo esto? Significa que n será, por ejemplo, acá tenemos la palabra binaria es 100. Será 1, el coeficiente de b a la 2, multiplicada por 2 a la 2. Acá sería peso 0, peso 1, peso 2. Entonces será 1 por 2 a la 1 más sumatoria, perdón, dije mal, discúlpenme, dije mal. Sería 1 por 2 al cuadrado, porque el peso de este bit es 2, por 2 al cuadrado, más sumatoria, el coeficiente ahora sería 0, por 2 a la 1, más 0, por 2 a la 0. Todo esto sumado. Vayamos a un caso un poco más alternativo y complejo. Tomemos esta palabra. Sería 0 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. Entonces, en este caso aquí, el peso sería 3. 2 a la 1 más 2 a la 0. ¿Cómo lo implemento? Lo primero que se me ocurre es armar un circuito de estas características en el cual tengo una tensión de referencia.
Esa tensión de referencia busca solamente tener un valor conocido y estable. ¿Estable con qué? Estable con el tiempo y estable con la temperatura. Estable con el tiempo porque yo no quiero que la medición me cambie con el envejecimiento del circuito, y con la temperatura porque yo no quiero que el valor generado dependa de si estamos en verano o estamos en invierno. Esa tensión de referencia suele ser generada por diodos Zener estabilizados en temperatura. Habitualmente lo que se hace es colocar un diodo Zener en serie con un diodo común, ya que tienen coeficientes de variación de temperatura opuestos. En un caso, la tensión disminuye, si no me falla la memoria, en el caso de Zener, disminuye la tensión de Zener con la temperatura, mientras que en el caso del diodo común, la tensión, la caída sobre el diodo común aumenta al aumentar la temperatura. Entonces se compensan los efectos de ambos y se genera, si uno elige el diodo Zener de la tensión adecuada para compensar la variación de caída sobre el diodo común, se obtiene un Zener compensado en temperatura y que no varía al variar la temperatura la tensión de referencia. Bien, vamos a aplicar ahora el teorema de superposición de teoría de circuitos 1. Elijo en este amplificador operacional en configuración inversora, elijo resistor de referencia o de valor de semilla, de origen, R. Y acá tenemos 2R, 4R, 8R, 16R. Imaginemos que cerramos solamente el interruptor B3. Si recordamos las características que tienen los amplificadores operacionales, vamos a arrancar imaginando que es un operacional ideal, porque nos conviene. Si cerramos el interruptor, la corriente que entra a este nodo de tierra virtual que tenemos aquí, la corriente que entra será la tensión de referencia dividido 2R, porque este punto está a tierra virtual. Entonces, la corriente será BR dividido 2R. Como la impedancia de entrada del operacional es infinita, la corriente que entra al nodo es la misma corriente que tiene que salir. Aquí no hay circulación de corriente. Por lo tanto, la corriente que circula por este resistor R será BR dividido 2R. Con lo cual, la tensión de salida será menos BR sobre 2, porque se cancelan R con 2R. Y me queda que la tensión de salida será BR menos BR sobre 2. ¿Por qué el menos? Porque aquí la corriente saliente, es decir, que se considera negativa, la corriente saliente del nodo, y de acuerdo con eso, la caída sobre este resistor será una corriente de menos BR sobre 2 multiplicado por R, me da menos BR sobre 2. Supongamos que aplicamos ahora superposición. Abrimos este interruptor y cerramos el de abajo. Con el mismo análisis, la tensión de salida será menos BR sobre 4.
abrimos este interruptor, cerramos el de abajo, la salida será menos BR sobre 8 y menos BR sobre 16. Si aplicamos superposición, para lo cual tenemos que suponer que todos los integrantes de este circuito son lineales, y si suponemos que es el operacional ideal, se va a comportar como un circuito lineal. En ese caso, al cerrar varios interruptores, la suma de las corrientes me producirá la salida que sea la suma de las tensiones producida por cada uno de los interruptores. Y este es el principio de funcionamiento de un conversor digital analógico por red de resistores. Es decir, algo muy simple de implementar, muy fácil de analizar, y en el cual, como detalle importante, no me importa el valor de R, sino que lo que me importa es la relación de R con los resistores. Motivo por el cual esto es fundamental para obtener sistemas que sean estables y que nos permitan poder manejarnos con producciones en serie, en los cuales en el día de hoy el valor de R no va a ser el mismo valor que el día de mañana, pero al ser fabricados en forma simultánea, si se me produce mañana al arrancar el proceso de fabricación un valor de R que esté corrido un 1%, todos estos resistores también van a estar corridos un 1%, con lo cual no me interesa el valor exacto de R, sino la relación. Por otro lado, este circuito, que es muy fácil de analizar, me da lugar a ciertos análisis. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un conversor de 8 bits? Bueno, si quiero hacer un conversor digital analógico de 8 bits, voy a empezar con 2R, 4R, 8R, 16R, 32R, 64R, 128R, 256R. Si arrancamos con la idea de que R, un valor razonable es del entorno de 10K, significa de que el 256R va a ser 2,56 megohm. 2,56 megohm es un resistor de valor difícil de fabricar, difícil de producir en forma estable y repetitiva. Por lo tanto, esta configuración con esos valores no va. Entonces digo que me conviene trabajar con R de un valor distinto, por ejemplo un K. Con lo cual el resistor de 256R será de 256K, que más o menos todavía es manejable. Pero si quiero hacer un conversor digital analógico de 12 o de 14 bits, ya ahí la cosa se me fue al diablo. De 10 o de 12 bits o 14 bits se me fue al diablo. No me sirve. Así que esta configuración, ¿por qué no me sirve? Porque esta tensión de referencia que tenemos acá no está pensada para entregar corrientes importantes. Si la tensión de referencia es, por ejemplo, 2,5 volts, al poner un resistor de 1K aquí, me tendría que entregar 2,5 miliamperes. Es decir, ya ese valor es inaceptable para una tensión de referencia, para un Zener de referencia. Conclusión, esta configuración es muy interesante para explicar el funcionamiento, pero es muy difícil de implementar porque tengo restricciones de tipo tecnológico.
¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Busquemos alguna otra alternativa. Pues aquí lo que nosotros estamos diciendo es todo esto que vemos aquí significa, este es el resultado de la aplicación del teorema de superposición. En el cual lo que hacemos nosotros es decir entonces que la tensión de salida será menos la tensión de referencia sobre 2 multiplicado por la sumatoria de los pesos de cada uno de los resistores y por el B sub J, que es el coeficiente, que será 0,1 para indicar que el interruptor está abierto o está cerrado. Entonces, la tensión de salida será menos el valor binario que nosotros queremos llevar a analógico dividido 2 a la n multiplicado por VR. Entonces, acá hay una cosa que es interesante para recalcar y que no lo dijimos en el momento adecuado que fue antes. Vayamos, disculpen, un poquito para atrás. Aquí. Nosotros nunca vamos a llegar a tener sobre la salida tensión de referencia. A lo sumo, lo que vamos a tener será, en este ejemplo, 7 octavos de la tensión de referencia. Nunca vamos a llegar a tener la tensión de referencia. Y eso se pone también de manifiesto aquí. La palabra binaria más grande que vamos a llegar a tener será, por ejemplo, para 3 bits, 7 dividido 2 a la n, con 3 bits sería 8, 7 octavos de la tensión de referencia. Nunca vamos a llegar a tener la tensión de referencia sobre la salida. Este es un esquema didáctico muy aceptable, pero tiene problemas de implementación. Aparece entonces esta configuración que es un poco más difícil de analizar, que es lo que llamamos red R2R, en la cual, en lugar de tener múltiplos de 2 a la R, lo que hacemos en realidad es aplicar, acá para el análisis tenemos que aplicar Thevenin y Mayer. Los interruptores, en lugar de conectar o desconectar a la tensión de referencia un resistor, lo que hacen es conectar redes de R2R, se lo llama así, ideal para los franceses, R2R, que lo conectamos o a tierra, cada grupo de estos de divisores lo conectamos o a tierra o a la tensión de referencia. Y esto con el análisis, y acá tenemos el resistor de realimentación del operacional, será 3R, y el resistor en serie, que nos aparece con la entrada inversora del operacional, será 2R, y de esta forma armamos, y ¿cómo es que lo haríamos? Tenemos que empezar a aplicar Thevenin, por lo cual para calcular la impedancia de Thevenin tenemos que aplicar mallas, pasivando los generadores que tengamos, y de esta manera y con sucesivas aplicaciones, aquí sería Thevenin, acá tendríamos la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, vista desde el operacional. Bueno, después de sucesivos análisis consecutivos, llevamos a que alcanzamos la misma expresión, pero con una configuración, es la misma expresión que vimos antes, es la tensión de referencia, en este caso la tensión de referencia por n dividido 2 a la n, la misma que habíamos visto antes, pero con los valores de resistores que están todos en el entorno de unos pocos kilómetros. Es decir, puedo usar perfectamente 10K aquí y tener resistor de 30K, de 20K, de 10K, y que requieren muy poca corriente de la tensión de referencia. Y acá no tengo límite en cuanto a las etapas que yo pueda llegar a colocar para obtener un conversor digital analógico de 10 bits, 12 bits sin problema. No tengo valores demasiado grandes. Y el valor, el coeficiente de cada bit,
va a significar que el interruptor va a estar conectado a tierra o conectado a la tensión de referencia. Cuando es un 0 se lo conecta a tierra, cuando es un 1 se lo conecta a la tensión de referencia. ¿Alguna pregunta? Bien. Puedo hacerlo con un generador de corriente. En lugar de tener una tensión de referencia, tendré una corriente de referencia, lo cual es válido también. Y vamos a hablar de algunas configuraciones que no utilizan el esquema que hemos visto hasta ahora, sino que utilizan modulación del ancho de pulso. Aquí lo que vamos a utilizar es la descomposición, la serie de Fourier para obtener el valor medio de una señal rectangular que estamos generando aquí. Esta señal rectangular la pasamos por un integrador, esto que vemos aquí, la configuración de este operacional con capacitor es un integrador. Y acá tenemos el valor n que nosotros queremos llevar a analógico, un comparador binario del tipo de comparador binario que ustedes vieron en Digitales 1, del tipo 7485 o similar, y acá tenemos un contador. Desde acá el contador lo reseteamos, al principio arranca con el valor 0 y se empieza a incrementar. Acá entonces tenemos este comparador en el cual esta magnitud del contador es menor que la magnitud que queremos llevar analógica. Durante todo ese tiempo en el cual la salida n, la entrada n es mayor que la cuenta, salimos por la salida del comparador que es mayor. Entonces, n es mayor que la cuenta. Salimos por la salida que el comparador mayor, entonces se mantiene hasta el momento en el cual la cuenta del contador que estamos teniendo aquí, es un contador estándar tradicional, iguala al valor n. En ese momento, la salida del comparador cae a 0. Observen ustedes que vamos a obtener una señal cuyo punto de transición, este punto de transición, va a depender de la magnitud digital que querramos convertir. Si el valor digital n que queremos convertir es pequeño, se va a producir el cambio aquí cerca del comienzo, o si el valor n es muy grande, se va a producir el cambio muy cerca aquí del final. Con lo cual, entonces, el ciclo de actividad, ¿se acuerdan el ciclo de actividad de teoría de circuitos 1 de una señal rectangular? Entonces el ciclo de actividad va a depender del valor n que nosotros querramos convertir a analógico. Si luego lo integramos, nos vamos a quedar, es decir, este integrador equivale en forma simplificada a un circuito RC. Entonces, el valor medio, que sería el resultado de la integración, va a depender de la magnitud digital que nosotros querramos convertir. Entonces, dijimos de que el momento en el cual pasa de 1 a 0 la salida va a depender del valor que querramos convertir. Con lo cual, si es un valor pequeño, se va a producir el cambio muy cerca del comienzo y por lo tanto el valor medio de la señal así generada va a ser pequeño, y si es una palabra digital grande, se va a producir la conmutación cerca del final de la cuenta, en cuyo caso el valor medio
de la señal integrada va a ser grande. Entonces, de esta manera, aprovechando el filtro que estamos generando, llegamos a la conclusión de que sin colocar redes de resistores podemos efectuar la modulación de ancho de pulso y de esta manera obtener un valor integrado que sea proporcional a la palabra n que estamos queriendo llevar a analógica. ¿Alguna pregunta? Tenemos la posibilidad también de hacer representaciones de signo y magnitud para el caso de trabajar con conversores que trabajen en forma con valores positivos y con tensiones negativas. No es lo más frecuente, pero lo que se suele utilizar en esos casos es usar conversores que trabajen con bien signo y magnitud, es decir, que nos da un bit el signo y el resto es magnitud, o en complemento a 2. Es poco frecuente que se requiera trabajar con magnitudes positivas y negativas, pero es la opción del diseñador elegir la forma en la cual toma la salida del conversor. Algunos otros puntos para mencionar. Bien, sabemos lo que es un amplificador diferencial, es decir, aquel que utiliza ambas entradas del operacional, entrando por la entrada inversora y la entrada no inversora. En el caso de la entrada no inversora, como la ganancia es 1 más la relación de resistencias, le tengo que poner previamente un divisor de tensión que me atenúa un poquitito para que la ganancia sea igual en ambas entradas. Y la tensión de salida va a ser proporcional a la diferencia entre ambas señales, entre B2 y B1. Y esto es importante porque me permite a mí, por ejemplo, utilizar un amplificador diferencial para medir la tensión que me entrega una termocupla. La termocupla, recuerden que es la unión de dos metales distintos, elegidos de forma que generen una tensión que proporcional a la temperatura que tienen en la unión, entonces en la unión de los dos metales. Entonces son dos alambres soldados en una atmósfera especial, que es una atmósfera una atmósfera estéril, en la cual está normalmente con gases inertes, una atmósfera inerte, y que se suelda con un punto de soldadura de alta temperatura y genera una tensión proporcional a la temperatura de la juntura, de la junta. Entonces, en la termocupla, ninguno de los bornes está conectado a tierra, por lo tanto tengo que utilizar un amplificador diferencial de estas características. Tenemos el amplificador diferencial que me permite eliminar el ruido de modo común, porque si hay ruido se induce de forma similar pero con fase opuesta para cada uno de los canales y entonces se cancela el ruido que se genera. Y ahora me va a aparecer, bueno, esta es la forma de hablar del rechazo de modo común. Y llegamos a lo que también nos puede interesar, que es el amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación es, aquí tenemos el amplificador diferencial que hemos mencionado hasta ahora. Lo único que hacemos es agregarle
otra etapa previa que haga las veces de separador. Es decir, que no admita la entrada directamente en el diferencial, sino que estas dos etapas que vemos acá actúan como separador, si ustedes quieren, como seguidor de tensión, con lo cual multiplican la impedancia de entrada y previenen de que el circuito externo me afecte al amplificador operacional. Entonces, estas etapas que vemos aquí en la entrada actúan aumentando la impedancia de entrada, llevándola a valores casi infinitos, y por otro lado, me impiden que el circuito a medir me afecte al circuito de medición, que sería el diferencial. Son amplificadores un poco más caros porque tienen exigencias en cuanto a comportamiento en temperatura y en envejecimiento, y por lo tanto son utilizados en los casos que se justifique por el tipo de transductor que vamos a estar utilizando. Errores. Hablemos un poquito de los errores que se pueden producir en un conversor digital analógico. Dijimos que estamos utilizando amplificadores ideales, que estamos utilizando resistores ideales del valor justo, que vamos a estar utilizando también interruptores ideales, que cuando están abiertos su impedancia es infinita y cuando están cerrados su impedancia es absolutamente cero, lo cual no siempre es, todo esto se puede llegar a lograr. Entonces, cuando nos damos cuenta que la curva de transferencia ideal es solamente para el pizarrón y para esta presentación, tenemos que empezar a empeorar adecuadamente nuestro circuito para llevarlo a la realidad. La curva de transferencia real. Lo primero de todo es que vamos a tener offset en los operacionales. ¿Qué es el offset? El offset es la tensión que me aparece sobre la salida de un operacional real cuando las entradas están en corto. Esto es entonces un defecto que tiene el operacional real, y eso se traduce entonces en un corrimiento de la curva real de transferencia, esta que vemos acá, referida a la curva ideal. Recuerden ustedes que estamos dibujando una recta simplemente por conveniencia para decir que los puntos están unidos por una función lineal. Entre palabra binaria y palabra binaria no hay nada, habría que marcar solamente los puntos. Y acá también entonces tenemos un error producido por el offset. Hemos supuesto que la relación entre los resistores es perfecta. Tenemos 2R, 3R. En la práctica eso no se da. Con lo cual los operacionales tienen un error de ganancia o error de escala. Esto se debe a que los resistores del amplificador operacional no tienen la relación perfecta, sino que hay un ligero corrimiento, y eso hace entonces que tengamos una ganancia distinta de la ideal. Con lo cual, acá tenemos un error absoluto constante, acá tenemos un error relativo constante.
Aquí ahora nos aparece otro error, error de linealidad. Esto es porque los resistores no tienen la relación perfecta entre sí, es decir, no es que todos son, los que figuran 2R son 2R, no todos los que dicen R son R, sino que habrá una cierta tolerancia. Y por otro lado, los interruptores que se utilizan para conectar y desconectar tampoco son ideales. Es decir, que cuando están abiertos, la resistencia de esos interruptores no es infinita, y cuando están cerrados, la resistencia de esos interruptores no es cero. Con lo cual, se produce que la representación, la unión de los puntos no es siguiendo una recta, sino que es marcando una cierta alinealidad. Y aquí nos aparece un error de linealidad terrible y descalificatorio, que es cuando, observen, esto es una barbaridad, al aumentar la palabra binaria, la magnitud analógica de salida, en lugar de crecer, decrece. Y este es un error extremo, hoy en día es inaceptable, y que se llama gran error de linealidad. Evidentemente, esto es una porquería. ¿Alguna pregunta? ¿Quedaron claros estos errores? Nos interesa recordar en particular este último error, el gran error de linealidad, porque nos va a dar pie a un error asociado en los conversores analógico a digital que usen digital analógico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. Gracias, Caro. Hablemos ahora de conversores analógico a digital. Les pido un segundito que voy a usarme un caramelo de propóleo que me está raspando bastante la garganta en este momento. Listo. Bueno, tenemos aquí nuevamente un concepto de discretización que es el siguiente. Para levantar esta curva de transferencia del conversor digital analógico a digital, vamos a ir modificando la tensión de entrada al conversor analógico a digital en forma continua. La salida del conversor analógico a digital serán palabras digitales. Pero los cambios no van a ser continuos, sino que los cambios van a ser de asaltos, discretizados. Con lo cual lo que estamos diciendo es, cuando en este primer caso, de tener una escalera que está por debajo de la curva de transferencia ideal, al llevar, trabajando siempre con el ejemplo de un conversor analógico a digital de 3 bits, cuando llega a 1/8 de la tensión de entrada,
se produce un cambio de código de salida de 000 a 001. Cuando llegamos a 2 octavos, se produce un cambio a 010, y así sucesivamente. Es decir, que cuando se llega a 1 sobre 2 a la n, se incrementa en 1 sobre 2 a la n la magnitud analógica de entrada, se produce un cambio de un valor digital en la salida. Esta es una primera alternativa de transferencia real, y la segunda alternativa es una escalera de este tipo, en la cual los cambios se produzcan en la mitad del paso, del salto. Entonces, en lugar de producirse cada 1 octavo, se va a producir en la mitad de 1 octavo, es decir, en el 16avo. Entonces acá tendremos un cambio en un 16avo, en 3 16avos, en 5 16avos y así sucesivamente. Entonces, esta será la primera opción de conversor que utilicemos. El fabricante nos dirá si tiene una curva de transferencia de este tipo, de la escalera por debajo de la unión de los puntos. Siempre recuerde que son puntos, acá esta línea recta lo que hace es unir esos puntos, o bien que la escalera está en el medio de la curva de transferencia ideal. Nos aparece aquí el error de cuantización, el error de redondeo. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho de que cuando íbamos al supermercado y hacíamos una compra, íbamos a tener un error que fuera más o menos la mitad de la moneda más chica que existiera? Eso se aplica aquí también. Entonces, en este caso, en el segundo caso, empezamos a aumentar la tensión de entrada. Empezamos a aumentar la tensión de entrada. La tensión de salida, es decir, la magnitud de salida digital, no crece. Con lo cual, vamos a tener magnitud de salida 0, a pesar que la tensión de entrada sea distinta de 0. Con lo cual, vamos a tener un error, que sería valor medido menos valor verdadero. Entonces, es 0 menos un valor que estamos dándole a la tensión de entrada, es un valor negativo. En el momento que llegamos a un 16avo de la tensión de entrada, se produce el salto. Con lo cual, ahora nos fuimos del otro lado. El valor medido va a ser 001, es decir, un octavo, y va a ser mayor que el valor verdadero. Con lo cual vamos a pasar a tener un error de, como máximo, la mitad del bit menos significativo. Así que el error que vamos a estar cometiendo, que se va a llamar error de cuantización, es más o menos la mitad del bit menos significativo. El peso, esto es importante, perdón, no quiero dejar de recalcarlo. Entonces, el error de cuantización o error de redondeo va a ser de más o menos medio bit menos significativo. El bit menos significativo va a ser la tensión de plena escala dividido 2 a la n. Eso me da la resolución. Habíamos dicho que con una tensión de referencia de 5 volts, por ejemplo, eran 76,2 microvolts, y que si tuviera 24 bits era de 300 nanovolts. Esto es resolución.
Esto es exactitud. Entonces, el fabricante me dirá, la exactitud será de tanto, normalmente referido al peso del bit menos significativo. Entonces me dirá el fabricante que el error será del error del conversor analógico a digital será de 0,3 bits menos significativos. Entonces ahí yo ya tengo caracterizado que el error va a ser de tantos microvolts. Esto que ustedes ven acá, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Es un conversor analógico a digital. Esto era una heladera, más o menos el tamaño de una heladera o de un lavarropas, más que una heladera. De un lavarropas, hecha con válvulas de vacío, en el año 1954, un conversor de 11 bits y 50 kilomuestras por segundo. Piensen ustedes que el conversor que está incorporado en el LPC 1769 es un conversor de 12 bits y 200 kilomuestras por segundo. Así que digamos que la evolución que hemos tenido en 60 años ha sido espectacular, de tener un lavarropas de conversor a tenerlo incorporado directamente en una fracción de milímetro cuadrado en nuestro microcontrolador. Estos ya son pasos, digamos que el anterior yo no lo viví, sí alcancé a vivir los conversores analógico a digital que venían en plaquetas. Aquí este es uno en particular, está hecho por la empresa Analog Devices, que es una empresa histórica en calidad de componentes en el área de conversión. Aquí este tiene incorporado un conversor digital analógico. Esto que se ve aquí abajo, en forma de un modulito, es el conversor digital analógico, utilizando lógica de alta velocidad 74H. En una plaqueta entera consumía un montonazo. Miren el costo. Consumía 2,3 watts y costaba $800. Existen distintas configuraciones de conversores analógico a digital para distintos usos, en el cual interviene, por un lado, la cantidad de muestras por segundo que podamos tomar, y por otro lado, la resolución en bits. Tenemos, por ejemplo, para el caso de conversores de video, unos que llamaremos flash. Para el caso de mayor precisión, pero no nos preocupa tanto la velocidad, como por ejemplo, para algo tan estándar para hoy en día, para nosotros como una balanza. En una balanza de supermercado me importa tener una buena resolución y no me preocupa la velocidad tanto porque estoy pesando 1 kilo de papas. Bueno, ahí tenemos otros que se llamarán delta sigma. Y los que son más genéricos son los que se llaman aproximaciones sucesivas. Aproximaciones sucesivas que tiene desde unas pocas muestras por segundo, 1000 muestras por segundo, hasta 1 millón de muestras por segundo, y con resoluciones que irán desde los 8 bits hasta los 18 bits. Entonces, el mundo, la mayor parte de las aplicaciones se basan en el uso de conversores por aproximaciones sucesivas. Habitualmente los fabricantes de microcontroladores nos dan la opción de elegir qué microcontrolador
queremos, qué número de microcontrolador, LPC, lo que sea, que queremos utilizar que tenga tantos kilobytes de memoria flash, tantos kilobytes de memoria RAM, tantos timers, tantas comunicación serie. Todos esos son parámetros de selección, normalmente a través de una planilla que uno va seleccionando en la página web. Y también se incorpora conversor analógico a digital. Entonces, de acuerdo con la cantidad de bits por segundo que yo quiera obtener y la resolución del conversor, es decir, de acuerdo con la cantidad de muestras por segundo que yo quiero obtener y la resolución del conversor, se formará también parte de la selección del microcontrolador. Entonces, el conversor analógico a digital ideal tiene un error de cuantización que está caracterizado por más menos medio bit menos significativo. Aquí nos aparece un concepto interesante y para recalcar esto, por favor, recuérdenlo, porque más allá de que va a ser tomado en parciales, en finales, cuando vuelvan a subir al colectivo, el chofer, en lugar de pedir la tarjeta sube, le va a preguntar esto. El ENOV o la cantidad efectiva de bits está expresado a través de una expresión que no vamos a justificar ahora, sino que la tomamos de la literatura, que es la relación señal a ruido menos 1,76 dividido 602. Con lo cual, digamos, todos estos son factores de conversión de decibeles, por ejemplo, en representación del logaritmo en base 10, a bits expresados en logaritmo en base 2. La relación sinal es la relación señal más ruido más distorsión a ruido más distorsión. Y es una cifra que involucra cuánto tenemos de señal y cuánto tenemos de espurio en la medición. Entonces la relación señal a ruido me sirve para identificar cuál es el ruido máximo que me va a estar permitido tener. Entonces, el effective number of bits, el número efectivo de bits, es la relación señal a ruido ampliada, con la distorsión también, menos 1,76 sobre 602. Entonces, esto me permite a mí saber cuántos bits efectivamente tengo. Retomando el ejemplo del conversor analógico a digital de 24 bits, en el cual el bit menos significativo representaba 300 nanovolts, el ruido que voy a tener ahí, ruido térmico, ruido de efecto Johnson, todo el ruido que ustedes quieran, va a ser superior a 300 nanovolts. Con lo cual, la cantidad efectiva de bits que voy a tener va a ser, por ejemplo, y un valor típico, 21 bits. Entonces, el fabricante me dice, son 24. Pero mire, lo hicimos a 24 porque estaba. Ahora, de usted depende el tipo de señal y el tipo de circuito en el cual lo monte, el ruido que se genere en el conversor. El mejor de los casos va a poder llegar a usar 21 bits. Si el circuito impreso es una porquería, le puede llegar a bajar a 18 bits, con lo cual interviene también el criterio de diseño del circuito impreso, de la distribución de los componentes y todo eso. Bien, abro un paréntesis. El diseño del circuito impreso es fundamental en todo lo que es el mundo analógico, sobre todo cuando estoy trabajando con magnitudes pequeñas, como por ejemplo termocuplas. Entonces,
en ese sentido hay que seguir las reglas del arte. Vamos a dar después, en la próxima clase, algunas normativas, algunas reglas, algunos criterios de cómo tiene que estar configurado. Habitualmente vamos a tener un mundo analógico y un mundo digital en nuestro esquema, y vamos a utilizar entonces criterios de diseño, que eso lo pueden consultar tanto con Juan como conmigo, para dar algunas pautas. Dicho de otra manera, si tengo una termocupla que me entrega 50 microvolts, no tengo que pasarlo las pistas al lado de una pista que me está llevando 380 volts. Dicho de una forma muy grosera. El diseño del circuito impreso es muy importante para aprovechar al máximo las capacidades de la parte analógica de nuestro microcontrolador. El conversor analógico digital tiene señales de control y de estatus. Tiene una señal de arranque, con la cual se inicia la conversión. Tiene una señal de fin de conversión, que normalmente es activa baja, por lo que se llama seguridad positiva, que si tiene que fallar, que falle en el sentido menos grave. Que esta señal de fin de conversión se puede dar también, de acuerdo con el fabricante, de otra forma, que es una señal de ocupado. Es decir, se da la orden de iniciar la conversión. Cuando el conversor entra a convertir, saca una señal de estoy ocupado, no me manden ningún otro dato. O bien, cuando termina la conversión, genera una señal que dice fin de conversión. Cuando terminó la conversión, por medio de una señal de habilitación, se saca del conversor el resultado de la conversión. Y acá tendremos la cantidad de bits producto de esa conversión y que depende del conversor que estamos utilizando. Vamos ahora a hablar de un conversor que es el que nos nuclea a nosotros y que es el más urgente para ver, que es el conversor por aproximaciones sucesivas. Imaginemos lo siguiente, vamos a hacer un juego para tratar de entenderlo. Seguramente en algún momento de su vida, en algún viaje, deben haber jugado con sus padres en algún viaje en auto al ni sí ni no, ni blanco ni negro. Juan Francisco, me decepciona. No. No, no lo conozco, perdón. Me están haciendo sentir demasiado anciano. Tranqui, Marce, yo sí lo jugaba. Sí, bueno, gracias, Caro, gracias. Bueno, mis hijos son bastante mayores que ustedes. ¿En qué consiste el juego? En que no se puede decir en una conversación ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Entonces uno trata de hacer que el otro diga, por ejemplo, falta mucho para llegar en el viaje y no, y chao, perdió. O ¿qué alfajor que querés? ¿Este o este? Entonces uno muestra un alfajor de dulce de leche y uno de chocolate esperando que diga blanco o negro. Bueno, ese es el juego. Lo vamos a jugar en una versión de Técnicas Digitales 2. Yo les voy a dar a ustedes una consigna y yo puedo contestar solamente sí o no.
yo voy a poder contestar solamente sí o no. Yo le digo, a ver, acá tengo una caja que tiene dos bornes. Adentro hay una batería, una pila y un conjunto de resistores. En estos dos bornes me aparece una tensión. Yo sé cuánto vale esa tensión, pero ustedes tienen que averiguar esa tensión haciéndome preguntas a mí y yo voy a poder contestar solamente sí o no. Les digo, esta tensión es un valor cualquiera entre 0 y 5 volts. Entonces ustedes me tienen que hacer preguntas a mí, yo puedo contestar solamente sí o no. La tensión que queremos medir es un valor que está entre 0 y 5 volts. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo hacen? Y tenés que empezar a preguntar para ir descartando opciones. Bueno. ¿Es mayor a 2,5? ¿Cómo? ¿Es mayor a 2,5? Sí. ¿Es mayor a 3? No me gustó esa pregunta. No está aprovechando bien el rango. La primera pregunta estuvo bien hecha, porque apuntó justo a la mitad del rango posible. A 3,75. Eso. Exacto. No. Cuando yo contesté no ahora, ¿qué significa? Que no es mayor a 3,75. ¿Es mayor a 3,125? Sí. Bueno, no sigamos porque vamos a empezar con cuentas raras. Pero, ¿se dan cuenta de que por sucesivas comparaciones, con preguntas, yo estoy actuando como un comparador? Digo, sí, no. Ustedes han ido poniendo distintos valores de tensión y yo respondí como si fuera un comparador. ¿Vieron en alguna oportunidad las balanzas con platillos? Esas que en una época tenían en las verdulerías cuando yo era chico. Es exactamente lo que estamos diciendo ahora. Yo pongo las papas en un platillo y voy poniendo pesas en el otro. Hasta que llega un punto en que me pasé, saco la pesa y pongo una más chica. Bueno, eso es aproximaciones sucesivas. Tenemos entonces un registro de desplazamiento y lo que se llama un SAR significa Successive Approximation Register, registro de aproximaciones sucesivas. Este es un latch. Tenemos entonces un conversor digital analógico y la tensión de entrada. Entonces acá tenemos un comparador. Tenemos la tensión de entrada, tenemos el conversor, un conversor digital analógico, que arranca de la misma manera que ustedes hicieron. Pregunta poniéndole 2,5 volts acá. 2,5 volts. Entonces, de acuerdo con la respuesta del comparador, tomo ese bit como válido. Por ejemplo, ustedes me preguntaron, ¿está por encima de 2,5 volts? Yo dije que sí, lo cual significa que ese primer bit que ustedes pusieron acá, lo tomo. Después la pregunta fue, ¿es superior a 3,75 volts? Mi respuesta fue no. Con lo cual,
Ustedes acá lo que hicieron fue poner 1, 1. Ese segundo 1 no lo toman. Entonces significa que estamos generando en este registro de desplazamiento aquí en la parte superior 1, 0. Y así sigo preguntando hasta que este comparador sea incapaz de resolver, porque tiene errores propios, sea incapaz de resolver este dato, esta comparación que le estoy pidiendo. Entonces, en realidad, si yo quiero hacer un conversor de 12 bits, tendré que diseñar un comparador que me permita resolver menos que 12 bits. Menos que el bit menos significativo de 12 bits, para que la comparación sea válida. ¿Quedó claro? Entonces, acá es el caso de la balanza, en la cual voy poniendo pesas. Si me da que es mayor que el peso, le pongo una pesa de 32, la retengo, me sirve, y voy poniendo hasta que se me vuelque el platillo y esa pesa la saco y pongo una pesa más chiquita. ¿Alguna pregunta? Bueno, les pido disculpas, pero mi garganta ya me está jorobando bastante y hemos visto que quería llegar hasta este punto en particular, porque para que podamos hacer práctica la semana próxima. Y de esta manera dejamos la clase hoy por aquí. Pido disculpas, pero realmente me exigí la garganta un poquito. Así que les deseo una buena semana. Sobrellevémoslo de la mejor manera posible. Les mando un saludo y una muy buena semana. La próxima semana, un detalle importante, que esto no hace falta grabarlo,